Capítulo 44 del libro Discípulos. No se trata de caminar con Él, sino de seguirlo. Por el pastor Joel Barrios. Y el tema de hoy es el Concilio de Jerusalén. Leemos en Mateo capítulo 11, verso 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Cierto día, en la ciudad de Jerusalén, se realizó un concilio liderado por el Sanedrín con el fin de analizar cuál era la forma más rápida y conveniente de traer más miembros a la iglesia. Con tal motivo en mente, se pidió a la facción de los fariseos, quienes eran mayoría, que presenten un informe y den razón de su rápido crecimiento. También se les pidió a los influyentes saduceos que hagan lo mismo con respecto de sus estrategias, planes y actividades, ya que ellos estaban logrando ganar el respeto de los romanos consiguiendo ocupar más espacios de poder en favor de la causa. Nicodemo y José de Arimatea hicieron una propuesta bastante arriesgada. Dijeron que si se invitaba a los fariseos y saduceos, ellos también proponían que se invitara a los discípulos del mentado Nazareno, ya que a pesar de que todavía no se les atribuía la calidad de secta, era sabido que el movimiento gozaba de mucha simpatía entre los miembros del pueblo. Esta propuesta levantó mucha discusión en tan honorable asamblea, pero la presencia de Gamaliel y su conocida actitud de darle una oportunidad de expresarse a todas las facciones influenció para que la medida sea aprobada. Anás, junto a los príncipes y gobernantes que formaban parte del Sanedrín, deseaban encontrar el método para lograr que la causa nacional crezca más que cualquier otro movimiento en la tierra. Para ello, habían preparado una serie de preguntas a las que serían sometidos los líderes de cada facción. He aquí un resumen y reporte de lo sucedido en tan importante asamblea. Anás dijo: Pedimos a los representantes de los fariseos que se adelanten. Pasa una comitiva de fariseos influyentes con aire de importancia. Una vez ubicados, comienza el interrogatorio. Anás dice: ¿Cuánto esfuerzo toma formar a un fariseo? El fariseo responde: No podemos decir que es una tarea fácil. Sin embargo, para los fines de los informes y reportes, formar un fariseo es mucho más rápido y fácil que formar a un discípulo. Para ser a una persona común un fariseo, no se requiere transformación del corazón del iniciado. Simplemente se requiere que esa persona común se convenza de que está equivocada y que hacer que tenga conciencia de que Dios no la puede aceptar si es que sigue creyendo de la manera que cree. Para dicho fin hemos preparado una batería de argumentos basado en las Escrituras y en los escritos de nuestros maestros para convencer y demostrar los sofismas de las otras filosofías. Anás pregunta: ¿Y cuánto tiempo creen que pueda llevar ese proceso? El fariseo contesta: Bueno, en realidad después de haber hecho una profunda investigación, hemos llegado a la conclusión de que el promedio de tiempo para convertir una persona común en un fariseo es de unas 2 semanas y 3 meses. Sin embargo, sabemos de líderes que últimamente han convertido a personas en fariseos en una semana. Nosotros no recomendamos mucho ese tipo de campañas muy rápidas, ya que si bien están de moda, esas personas tienen una alta probabilidad de volverse saduceos porque no llegaron a estar muy convencidos de su manera incorrecta de pensar. Sin embargo, debemos reconocer que a los fines de los informes ayudan mucho para demostrar que somos más poderosos que los discípulos y los saduceos. Anás pregunta: Muy bien, ¿y cuál es la filosofía que sustenta sus esfuerzos? Fariseo: Nosotros estamos muy preocupados por la identidad de la iglesia. Sentimos que el mundo está entrando a ella y que estamos perdiendo aquello que nos hace peculiares. La religión en que nosotros crecimos era muy diferente a la religión que se vive hoy en nuestras escuelas, instituciones e iglesias, y es por eso que creemos que nuestro método es el apropiado para sacar al mundo de la iglesia. Anás: Abunden más sobre eso, por favor. Fariseo:
Es muy simple. Con nuestro método nosotros convencemos a la gente de que están equivocados y después exaltamos las normas y el estilo de vida que nos ha distinguido como pueblo por tanto tiempo y las imponemos como una condición para entrar al cielo. Los saduceos se escandalizan de esto, pero si ustedes se alistaran en el ejército, se les pediría que se pongan un uniforme y nadie tendría derecho a discutirlo. De la misma manera, si somos un ejército para Dios, nosotros creemos que tenemos el derecho de pedir a los prosélitos lo mismo. Ustedes pueden ver uniformidad a lo largo de todas nuestras iglesias. Todos se visten iguales, tenemos la misma liturgia, los líderes son respetados como generales y nadie tiene derecho a cuestionar. El deber es simplemente seguir. Anás le pregunta, ¿pero no les parece esto un poco autoritario? Fariseo contesta, sí, pero un poco de autoritarismo siempre es necesario. De lo contrario, toda esta gente ignorante que entra a la iglesia, lo único que haría sería diluir el estilo de vida que nos ha distinguido por tantos años de los demás pueblos y por el cual nos sentimos sanamente orgullosos. Por mucho tiempo hemos visto la mala influencia de los saduceos que, con su laxitud en el nombre de la tolerancia, han rebajado nuestras preciosas normas de tal manera que ya, en los sectores donde ellos dominan, no hay diferencia entre la ropa que usa el mundo y la de ellos, entre lo que habla el mundo y lo que hablan ellos, entre las diversiones del mundo y las diversiones de ellos. Por otro lado, el autoritarismo de alguna manera crea seguidores ciegos de los dirigentes, y eso es lo que ahora ustedes más necesitan: lealtad ciega e indivisa. Anás les pregunta, ¿cuál es vuestra actitud con respecto a los escritos sagrados? Fariseo contesta, nosotros lo tenemos en muy alta estima. Sin embargo, creemos que las interpretaciones que se han hecho de ellos, que han normatizado nuestro peculiar estilo de vida, son fundamentales y autoritativas para cualquier fariseo. Tenemos grandes maestros entre nosotros que nos hacen entender los escritos y que codifican en normas aquellas cosas que un hombre común no puede entender. Es debido a la ignorancia de la gente que se ha hecho necesario tener un manual de reglamentos que hace más accesibles las normas de las escrituras para el pueblo. Esta herramienta es una de las claves de la gran uniformidad que gozamos, y es más, admirablemente hay personas que, a pesar de no saber un versículo de memoria de los escritos sagrados, pueden repetir de memoria con gran precisión párrafos enteros de esta útil herramienta. Díganos si no hemos tenido éxito con esto. Se escucha amenes desde el sector de los fariseos. Anás pregunta, ¿qué con respecto a los diezmos y las ofrendas? Fariseo contesta, tenemos un porcentaje muy alto de adherencia de parte de los prosélitos. Ellos dan el diezmo de la menta, el enaldo y el comino, y aunque tienen un poco de problemas aplicando la justicia, la misericordia y el amor, justamente la falta de esas virtudes es lo que hace que nuestro sistema normativo se mantenga. Quiero darle un ejemplo de entrega a la causa. Uno de nuestros fariseos pudientes, Bardolar, después de una apelación enfática que hicimos en una de nuestras reuniones, donó $50,000 para el templo, cuando sus padres ancianitos estaban necesitando la misma cantidad para reconstruir su casa que se le había incendiado a causa de una revuelta local que los celotes organizaron contra los romanos. ¿No es admirable ese espíritu de entrega? Sacrificar a los padres con tal de ver que el templo llene sus arcas. Como quisimos que los demás reconocieran este acto de entrega, le hemos pedido a Herodes que a una recámara del templo, la cual está siendo edificada en estos días, la nombren Salón Bardolar. Este tipo de incentivos que damos a aquellos que dan con generosidad son en parte el motivo de nuestra gran cantidad de diezmos que, comparado con las otras asociaciones, nos ponen segundos en el ranking y pronto seremos los primeros. Cabe destacar humildemente que en bautismos estamos primeros. Nuevamente se escucha un eufórico amén de parte de la asamblea. Anás pregunta, ¿no corren peligro que se desanimen aquellos que no pueden dar mucho dinero? El fariseo contesta,
Para ellos también tenemos otra clase de incentivos. Aunque los pobres no pueden pasar a la plataforma ni ser parte del Sanedrín, ellos pueden con nuestro método sencillo de conversión por convicción traer prosélitos a la iglesia, y a los que pasan de los 100 bautismos por año, entonces le damos como premio unas vacaciones completas a la isla de Creta con todos los gastos pagos. Como ya lo mencionamos antes, en bautismos estamos primeros. Anás: muchas gracias por vuestro informe y no tenemos ningún tipo de duda de que ustedes viven por esta iglesia y para ella. Les pedimos a nuestros humildes servidores fariseos que tomen asiento. Pedimos ahora que pasen los líderes saduceos para presentar su informe. Pasa un séquito de personas muy distinguidas y bien vestidas. Anás: por favor, menciónenos cuánto tiempo lleva formar a un saduceo. Bueno, en realidad no podemos decir que es tan rápido como formar un fariseo, debido a que nosotros no trabajamos con gente ignorante, sino con gente más educada y adinerada. Es verdad que en el pasado no hemos podido dar extensos informes de bautismos como lo hicieron los fariseos, pero queremos hacerles notar que sí podemos dar abultados informes de diezmos y ofrendas que, a los fines de lo que se considera éxito para estas épocas, puede ser de mucho valor para ustedes. Nosotros estamos primeros en las estadísticas de diezmos con respecto a todas las asociaciones y estamos trabajando también para hacer crecer nuestros bautismos. Anás: ¿pero cuánto tiempo lleva formar a un saduceo? Saduceo: Bueno, no es tanto tampoco. Nuestros esfuerzos no se basan en campañas proselitistas, sino en programaciones excitantes que llamen la atención de la gente y que hagan el mensaje atractivo y relevante, especialmente para los jóvenes. Hemos llegado a la conclusión que nuestra secta se tiene que ver como algo divertido y que no esté fuera de moda. Debemos tomar todo lo que la sociedad hace y hacerlo saduceo. Por ejemplo, si los jóvenes escuchan rock, nosotros le daremos rock saduceo. Si van a la discoteca, nosotros le damos discotecas saduceas. Si ellos fornican, nosotros no les preguntamos nada con tal de que lo hagan responsablemente entre saduceos. Dios ama a todos como son y como están, ¿no es verdad? En realidad no es tan lento ganar un prosélito. Nuestro mensaje es muy atractivo. La gente solamente tiene que entender que Dios es perdonador y que lo único que necesitan es creer. Eso hace que muchas personas que sienten culpa por la vida que llevan encuentren una alternativa psicológica que mejorará su ánimo y que los libra de los fantasmas del pasado. Más si fueron personas que vivieron atados a la tradición farisaica. Todo tipo de esfuerzo y disciplina es considerada legalismo. Por dar un ejemplo, el año pasado un empresario estaba pasando por una gran depresión debido a que la amante le pedía que dejara a su familia para casarse con ella y él no sabía qué hacer. Un día recibió una invitación de su socio a venir a una de nuestras reuniones y ahora está asistiendo con él, su esposa y su amante a nuestra iglesia y han aprendido a soportarse y tolerarse los unos a los otros. Ellos creyeron que Dios los perdonaba y creyeron que la culpa es simplemente el resultado de haber vivido en una cultura farisaica donde se creía que tener una sola esposa era lo correcto. A pesar de que todos sabemos en estas esferas que los fariseos tienen sus amantes, pero a escondidas. Ellos ahora entendieron que la poligamia no es tan mal ni bien, con tal de que se le practique con responsabilidad. Es una cuestión de elección personal. De paso, este hombre está dando 50% de sus ganancias a la iglesia. Dígame si no valió la pena lo que estamos haciendo por él. Se escuchan calurosos aplausos desde el público. Lo último que deseamos mencionar sobre este asunto es que, si no fuera por nuestros abultados diezmos y ofrendas, la causa judía a lo largo del Imperio Romano estaría languideciendo. Si no fuera por nosotros, ¿cómo se mantendrían las sinagogas de Alejandría, Roma, Éfeso y Antioquía? Solo para nombrar algunas que están fuera de Judea. Anás: ¿y cuál es la filosofía que sustenta vuestros esfuerzos? Saduceo: nosotros estamos preocupados por la identidad de la iglesia. Vemos que estamos perdiendo relevancia
con la sociedad y si queremos sobrevivir y alcanzar a esa generación, debemos dejar que la cultura popular nos transforme, nos modernice. Debemos adoptar los métodos usados por las grandes corporaciones si es que queremos estar a la par y competir con ellas. Si ellas están usando estrategias de marketing para crecer, ¿por qué no adoptar esas estrategias para nosotros? ¿Acaso no estamos trabajando por una causa superior? Lo importante es estar actualizado y ser pragmático. Para darle un ejemplo de lo que está sucediendo, Ben Carisma, que es hijo de un líder saduceo muy importante, está siendo llamado a dar conferencias de liderazgo empresarial por organizaciones gubernamentales y ahora ya no trabaja para el templo. Él es millonario y es un CEO de la Secularity Company. Y los diezmos que aporta son mayores que los beneficios que nos daba trabajando para nosotros. Anás, ¿cuál es su actitud con respecto a Moisés, los profetas y los salmos? Saduceo. Bueno, en realidad no tenemos ningún tipo de problema con Moisés y creemos que con él es suficiente. Todo lo que es más que eso lo consideramos mera tradición. Sin embargo, a pesar que desechamos la tradición farisaica, queremos que sepan que estamos muy contentos con los nuevos pensadores que están surgiendo en Alejandría, ya que nos están presentando una perspectiva filosófica y religiosa más acomodada y conectada con las filosofías del mundo contemporáneo. Ellos, a pesar de ser hebreos, están presentando nuestros pensamientos con una esencia platónica y con eso estamos ganando para la causa a muchos pensadores griegos que comienzan a admirar y citar nuestros escritos. Anás, ¿pero cuál sería la diferencia filosófica entre ustedes y los fariseos? Saduceo. Los fariseos han hecho de las normas eclesiásticas una barrera para que entren nuevos conversos. Las normas no se necesitan y crean divisiones. Nosotros hemos prohibido todo tipo de limitación. Por ejemplo, los fariseos no permiten a sus conversos que caminen más de 50 pasos en sábado. Nosotros eliminamos todo ese tipo de reglas sin sentido. El sábado es para el hombre. Tiene que ser disfrutado. Por lo tanto, es un día especial para ir a las carreras, hacer deportes, mirar comedias con la familia y pasar un momento entretenido. Y por supuesto también creemos que es un día para ir a nuestros programas en la iglesia, donde todos pueden divertirse y participar con alegría. Lo importante no es que nosotros nos adaptemos a Dios, ya que eso es imposible. Es Dios el que se debe adaptar a nosotros. Esta nueva manera de ver las cosas nos está poniendo segundos en los rankings de bautismos y sin duda que dentro de poco pasaremos en las encuestas a las iglesias de los fariseos legalistas y llegaremos a estar primeros. Nosotros le estamos dando aire a la iglesia y ahora nos respetan como una iglesia actualizada y relevante. Anás, ¿cuál es el principio fundamental de esta secta? Saduceo. Bueno, nosotros cuidamos a rajatabla el espíritu de tolerancia y es por eso que somos totalmente intolerantes con aquellos que no son tolerantes. Somos ampliamente inclusivos y para conservar este liberal espíritu no aceptamos a aquellos que no se conforman a la amplitud de nuestro pensamiento. Nos amamos los unos a los otros, pero no hay nada que odiemos más que a alguien que no ama. Aceptamos todas las ideas que entran dentro de la gran variedad de pensamientos que tenemos. Creemos que cada uno es totalmente libre de decidir, siempre que no decida algo que creamos que es diametralmente opuesto. Como testimonio final queremos decir que muchos de nosotros somos hijos de fariseos y estamos muy contentos de haber evolucionado a este sector del espectro religioso. El saduceísmo nos salva del legalismo y ahora sentimos que nos consideran normales dentro de la sociedad greco-romana y no un grupo de fanáticos. El público saduceo aplaude con vehemencia. Anás, realmente estamos convencidos que ustedes están cubriendo una necesidad que por mucho tiempo fue relegada a un segundo plano. No cabe duda que la presencia de vuestra secta en nuestro medio es muy útil para el adelanto de nuestra causa en el mundo.
Después de tan interesante informe, les pedimos que tomen asiento, por favor. De repente, se oye un murmullo en la asamblea. Anás. Doctor Nicodemo, con un tono de impaciencia. Si han llegado los discípulos del Nazareno, dígales que pasen, ya que no tenemos mucho tiempo para el informe de ellos. Nicodemo. Estamos teniendo una leve demora, ya que no trajeron corbata y José de Arimatea les está consiguiendo una, y a la vez hay algunos saduceos que dicen que su ropa es muy sencilla como para presentarse ante tan honorable asamblea. Anás. Bueno. De todas maneras, hoy los observadores romanos no están con nosotros. Simplemente que se pongan la corbata y que pasen. Pasan 2 discípulos sencillos, pero ordenadamente vestidos. Les pedimos a los miembros asignados del Sanedrín que comiencen con sus preguntas. Anás. A ver, díganos, ¿cuánto tiempo toma llegar a formar un discípulo? Discípulo. No podemos determinar un tiempo. Nosotros simplemente nos transformamos en discípulos por aceptar al llamado del Maestro a seguirlo. Lo único que Él requiere es que alguien esté dispuesto a dejarlo todo por causa de Él. Para algunas personas es algo relativamente rápido. Puede ocurrir en un día, especialmente para aquellos que son pobres en las cosas de este mundo. Para otros puede tomar hasta 3 años o más. Se oye un murmullo en la asamblea. Saduceo. Pero, ¿qué puede tomar tanto tiempo? Discípulo. Bueno, para hacer un discípulo debemos enseñar a una persona lo que el Maestro nos enseñó a nosotros. A veces a una persona se le hace difícil entender que la vida eterna se encuentra en tener comunión íntima con Dios y con aquel a quien Dios envió. Saduceo. Bueno, eso lo sabemos todos, y no es nada nuevo que Dios es nuestro Padre, y que por medio de los escritos de sus profetas enviado Moisés, podemos tener una íntima comunión con Él. Pero dejémonos de cosas abstractas y díganos, ¿cuántos bautismos tienen? Discípulo. No lo recordamos. Murmullo en la asamblea. ¿No lo recuerdan?, dice un saduceo. Pero, ¿qué clase de organización tienen ustedes? ¿Acaso ustedes no bautizan? Discípulo. Nosotros bautizamos, y es un mandato que nos dio el Maestro. Sin embargo, en este momento no recordamos el número. El que lo debe recordar es el Maestro. Saduceo. Pero ¿cómo se vienen a presentar ante esta asamblea sin ese dato tan importante? ¿Cómo vamos a saber entonces en qué lugar están en los rankings con respecto a las asociaciones de fariseos y saduceos? ¿Cómo vamos a saber quién está ganando? Además, si no fuera por los informes de bautismos, ¿cómo podríamos saber si la iglesia está creciendo o no? Discípulo. El problema es que para nosotros no es tan importante que la gente entre a la institución de la iglesia como que la gente entre al reino de los cielos. Murmullo en la asamblea. Saduceo. ¿Quieres decir que para ustedes los bautismos no son importantes? Discípulo. Para nosotros los bautismos son inmensamente importantes. Y como ya le dijimos, es parte de la comisión que nos dio el Maestro. Si fuera por nosotros, nos gustaría que se bautizara todo habitante del planeta. Es para eso que trabajamos. Sin embargo, creemos que los bautismos son una consecuencia de la aceptación del Maestro y no un fin en sí mismo para llenar estadísticas. El Maestro nos enseñó que más importante que los bautismos son las personas que se bautizan, y es por eso que no recordamos el número de los bautismos. Sin embargo, sí recordamos el nombre de cada persona que se ha bautizado. Silencio en la asamblea. Esa es la razón por la que no creemos en técnicas de presión ni en estrategias psicológicas para que alguien tome una decisión. La única presión que conocemos es la presión del Espíritu, que se genera como consecuencia de presentar un evangelio puro y sin alteraciones. El Maestro nos enseñó que bauticemos a aquel que lo pide voluntariamente con un deseo profundo de aceptarlo en su vida como Salvador y Señor. Lo que no es hecho de esa manera para el Maestro no tiene ningún valor. Murmullo en la asamblea. A estas instancias
Si bien hemos bautizado bastantes discípulos, posiblemente no lleguen a ser tantos como los prosélitos de los fariseos y saduceos. Saduceo. Eso es todo lo que queríamos saber. No tienen muchos bautismos y por esa filosofía pseudodemocrática nunca estarán primeros en las estadísticas. Pasemos a otro tema. ¿Qué hay de los diezmos? Ya que las estadísticas no les gusta, ¿nos podrían dar entonces el nombre de las personas que diezman? Discípulo, silencio. Saduceo. Bueno, parece que no les gusta que pongamos en esta asamblea un poquito de humor. ¿Qué nos pueden decir de sus diezmos? Discípulo, creemos que los diezmos son el acto de adoración con el que cada discípulo muestra su dependencia de Dios como dador y sustentador. De la misma manera que con los bautismos, pensamos que es más importante el dador del diezmo que los diezmos mismos. El Maestro nos enseñó que Dios no necesita de nuestros diezmos. Somos nosotros lo que necesitamos devolverlos como un acto de fe. Murmuración de horror en la asamblea. Saduceo. Todos sabemos muy bien que Dios no necesita los diezmos. No vengan ustedes, pescadores ignorantes, a querer darnos una lección de teología justo en ese lugar. La iglesia es la que necesita los diezmos. Discípulo, el Maestro nos enseñó que si la iglesia está con Dios, tampoco necesita de los diezmos, a pesar que es el plan de Dios que los use. Les hacemos una pregunta. ¿Qué es más importante, Dios o los diezmos? Todo queda en silencio. Volvemos a preguntar. ¿Qué es más importante, Dios o los diezmos? Nicodemo responde. ¡Dios! Recibe un codazo del fariseo que está a su lado. Y el discípulo dice, si es Dios más importante que los diezmos, ¿por qué entonces se preocupan por los diezmos? Y si consideran que los diezmos son más importantes, entonces es necesario que analicen cuál es su verdadera vocación. Silencio y murmullo de la asamblea. Es por eso que nosotros no nos preocupamos si los diezmos bajan o suben. Nos preocupamos si es que hay fidelidad o no la hay. El Maestro no desea que prediquemos los diezmos, sino que prediquemos la fidelidad a Él, y los diezmos vendrán como consecuencia lógica y será una de las evidencias de la fidelidad de sus discípulos. Muchas veces podemos confundir la lealtad al Maestro con lealtad a ejercicios espirituales. Fariseo. Con esa filosofía entonces, el pueblo ignorante entonces no sabrá lo que tiene que hacer. El pueblo necesita que se le den reglas, que se le dicte el camino, que se le diga precisamente qué es lo que tiene que hacer. Para eso ellos nos buscan como sus líderes. Discípulo, precisamente eso es lo que el Maestro no quiere. El Maestro nos enseñó que la función del líder no es decirle al pueblo lo que tiene que hacer, sino llevarlos a las Escrituras para que descubran allí el plan de Dios por ellos mismos en su vida. Si el pueblo es ignorante, ¿de dónde salieron ustedes? Cuando tenemos que imponer una enseñanza es porque no la vivimos. Fariseo. Pero ustedes que son judíos, ¿no nos dirán que los samaritanos no son ignorantes con respecto a nuestras tradiciones? ¿O acaso ustedes también aceptan a samaritanos como discípulos? Discípulo. Nosotros somos discípulos que venimos del judaísmo, pero el Maestro hace algunas semanas atrás llamó como discípulo a una mujer que era samaritana. Y dice un saduceo, ¿una mujer y samaritana? Este movimiento es el colmo del libertinaje. ¡Eso es demasiado! Se cae el sumo sacerdote sentado en su silla. Discípulo, cuando aceptamos al Maestro, no solo nos transformamos en sus discípulos, sino que nos hicimos ciudadanos de su reino, donde ya no hay, en cuestiones de privilegios, judío ni samaritanos, hombre ni mujer, esclavo o libre. Todos los que entramos al reino hemos renunciado a nuestras propias etnicidades y ahora somos todos discípulos del Maestro. En ese sentido, nosotros no somos más judíos. Se oye un fuerte murmullo de mucho horror en toda la asamblea y algunos se rascan los vestidos. Saduceo.
Pero no me digan que ustedes también tienen a samaritanos como líderes. Imagínese, un samaritano como miembro del Sanedrín. ¿Qué tipo de decisiones podría tomar un discípulo de estos sin tener ni la más mínima idea de las tradiciones de nuestra cultura? ¿Podríamos aceptar que un samaritano sea un utilero del Sanedrín, pero uno con derecho a voto y decisión? ¡Imposible! Recordemos que ellos no tienen una tradición cultural tan civilizada como la nuestra. Discípulo, el maestro dice que Dios es mucho más poderoso que nuestros vicios culturales. Es por eso que en el reino de Dios, un samaritano convertido puede enseñarle el camino de Dios a un judío tradicionalista, ya que cuando entramos al reino de los cielos, entramos a algo más que una institución religiosa. Por medio de la transfiguración espiritual, aceptamos un sistema de principios establecidos por Jesús mismo, y eso hace posible que podamos estar unidos a pesar de que vengamos de diferentes países y culturas. Nosotros ya no somos más judíos, somos cristianos. Saduceo. Pero ustedes entonces están diciendo que las normas que nos han distinguido durante tanto tiempo como pueblo pueden ser superadas. Discípulo, precisamente lo que el maestro nos ha enseñado es que cuando ponemos las normas por sobre los principios de su reino, estamos cambiando la fidelidad a su Padre por la fidelidad a una institución. Las normas son necesarias, pero siempre que estén conectadas a un principio sagrado y no solamente a una tradición. De lo contrario, podemos estar colando un mosquito y tragándonos un camello. Saduceo. Esto es demasiado. ¿Qué tipo de iglesia tendríamos con ustedes? Perderíamos nuestra identidad, todo aquello que nos ha distinguido como pueblo, nuestra preciosa organización. Fuera de aquí, pescadores ignorantes, nunca vuestra filosofía traerá al mundo. ¿Qué satisfacción y realización pueden tener un líder en vuestro movimiento si es que no se le presta atención a las estadísticas y a los números? ¿Cómo podremos saber entonces quién es el mejor? ¡Fuera de aquí, ridículos y místicos! Los discípulos salen, cabizbajos y empujados por la multitud burlona y violenta. Díganle a su maestro que pronto sabrá lo que significa seguir proclamando esas enseñanzas. Si bien este concilio nunca se llevó a cabo, todos los días tenemos una lucha entre seguir los principios del reino o continuar en una tradición cultural que nos hace sentir cómodos, pero que no genera ningún cambio. Dios no quiere revolución, Él quiere consagración. Dios no quiere anarquía, desea verdadera fidelidad. Dios no quiere libertinaje, Dios desea libertad. Dios no quiere legalismo, desea relación. Dios no quiere que sigamos normas frías, pretende que vivamos por principios aunque se desplomen los cielos. Dios no quiere que seamos atractivos para la sociedad, pretende que la impactemos y la transformemos. Dios no desea crecimiento de estadísticas, Dios desea el crecimiento de su reino. Dios no desea que vivamos para alcanzar objetivos mezquinos. Dios quiere que vivamos para alcanzar al mundo. Dios no quiere estar más en el cielo. Él ya quiere estar con nosotros. El Espíritu Santo es el único que nos puede dar el equilibrio para no apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Es por eso que cada mañana necesitamos de su bautismo para no hacer de nuestras propias ideas de Dios nuestro Dios. Que Dios te bendiga.